El tema de hoy es cuestionario general, parte 3, técnica. Esto está mal, sigue estando mal. La parte 3 es técnica. Las preguntas del 67 al 100. O sea, hoy terminamos con el cuestionario en general, con el último tercio de la última parte de las preguntas. Bueno, dice la 67. ¿Cómo afecta la distancia máxima de propagación por onda de superficie cuando se aumenta la frecuencia de la señal? Eso lo vimos, la onda de superficie tiene, es el mayor componente de aquellas frecuencias bajas. Por lo tanto, cuando nosotros aumentamos la frecuencia de la señal emitida, el componente de superficie disminuye. Los componentes de superficie siempre son inferiores cuanto más se aumenta la frecuencia, ¿no? ¿Se entendió? Bueno, ¿qué es dispersión transecuatorial? Mañana vamos a ver este tipo de propagación en particular. Aquellos que leyeron el material ya saben lo que se trata, ¿no? Por eso que hay que leer los materiales. Dice, la dispersión transecuatorial es un fenómeno de propagación entre dos puntos de latitud aproximadamente a la misma distancia al norte y al sur del ecuador magnético. La propagación, la dispersión transecuatorial o propagación ecuatorial es un fenómeno que, como dice allí, se produce en dos puntos aproximadamente de igual distancia entre el ecuador magnético. Quiere decir que nosotros ponemos, y que afecta principalmente a las frecuencias altas de HF, en particular la banda del segmento superior de la banda de 10 metros y la banda de 6 metros. También se puede dar en la banda de 2 metros, lo que es la propagación transecuatorial. Mañana, cuando veamos, vamos a ver de qué se trata, pero nos quedamos con la idea de eso. Es un sistema de propagación particular en el cual permite la comunicación entre dos puntos equidistantes del ecuador magnético. 67. ¿Cómo afecta la distancia máxima de propagación por onda de superficie cuando... No, me fui para atrás. 69. ¿A qué rango de ondas afecta mayormente la dispersión transecuatorial? Bueno, lo dije más o menos recién, ¿no? Principalmente a la frecuencia muy, muy alta, o sea, VHF. También al último segmento de la onda corta, que es donde está la banda de 10 metros, ya por arriba de 28.500 hasta 29.700, en algún momento se puede encontrar el fenómeno de propagación, de dispersión o propagación transecuatorial. Pero como dice acá, afecta mayormente, a la VHF. 70. ¿Qué se entiende por dispersión troposférica? Más o menos ya hemos hablado varias veces de esto. Bueno, es un tipo de propagación por dispersión, lo que utiliza es la dispersión, causada por irregularidades o discontinuidades de las propiedades físicas de la troposfera. ¿Recuerdan que es la troposfera, no? Pues eso ya lo vimos. La troposfera es la capa de la atmósfera en la cual nosotros habitamos. Es el aire, la capa más cercana a la Tierra, donde se producen los fenómenos atmosféricos meteorológicos. Y allí, en determinadas circunstancias, cuando hay irregularidades o discontinuidades, se puede producir dispersión de las ondas o retrodispersión de las ondas electromagnéticas, sobre todo en el espectro de VHF, y genera propagación a larga distancia de ondas, por ejemplo, de VHF, donde más allá del horizonte visual. 71. ¿Cuál de las siguientes condiciones es generalmente responsable de causar que las señales de VHF puedan propagarse por varios centenares de kilómetros detrás del horizonte radial? Bueno, precisamente lo que acabamos de hablar, la dispersión troposférica. Hay otras, por supuesto, hay otras circunstancias
otro tipo de propagación que pueden llevar una onda a propagarse más allá del horizonte radial, pero como dice acá, es cuál en general es la más habitual, es la dispersión troposférica. Bueno, hablamos recién de lo que es la dispersión transecuatorial o la propagación transecuatorial, y lo que hablamos también con respecto en algún momento son los ductos troposféricos, también producen propagación más allá del horizonte, pero lo que en general ocurre cuando hay un fenómeno de esta naturaleza es la dispersión troposférica. 72. ¿Cuál es la función del control automático de ganancia o AGC de un transceptor? Bueno, mantener el audio recibido relativamente constante. Lo que hace es un dispositivo interno de un receptor en particular, que como dice acá, mantiene el audio relativamente constante, o sea, evita que el audio esté subiendo y bajando a través de este dispositivo. 73. ¿Cuál es el propósito del control de squelch de un receptor o un transceptor? Bueno, en definitiva, silenciar el ruido de salida del receptor cuando no se está recibiendo señal. Lo que hace el squelch, ¿usted sabe lo que es el ruido blanco de una banda? Bueno, el ruido blanco es ese ruido que en particular escuchamos en VHF y UHF cuando bajamos el squelch, ¿no? Es ese ruido típico cuando uno mira un canal de televisión vacío, ¿no? Lo que hace el squelch es permitir que la señal se coloque en el nivel del ruido y podamos recibir lo que esté por encima del ruido, ¿no? De esa manera evitamos ese sonido desagradable que esté sonando constantemente. 74. ¿Qué es un receptor superheteroidino? Bueno, es un dispositivo de receptor de ondas hertzianas que utiliza un proceso de mezcla de frecuencias o lo que se llama heterodinación para convertir la señal recibida en una frecuencia intermedia fija. Lo que hace es mezclar la señal que recibe con una señal interna y de esa manera hacerla más fácil de ser detectada y amplificada la señal, en definitiva procesada por el receptor. Esa es la función del receptor superheteroidino y se llama superheteroidino justamente porque lo que se hace es mezclar dos señales. Ustedes saben que cuando se mezclan dos señales se llama heterodinación. Un heteroidino es la mezcla de dos frecuencias, de dos señales en una misma frecuencia. 75. ¿Qué término describe la capacidad de un receptor para detectar la presencia de una señal? Bueno, de entre todas las que hay ahí, es la sensibilidad. 76. ¿Qué término describe la capacidad de un receptor en discriminar entre múltiples señales? De lo que hay ahí es la selectividad. Sensibilidad en este caso, ¿no? Selectividad en este. 77. ¿Qué se entiende por modulación? Lo vimos más de una vez, incluso cuando hicimos la charla sobre modos, ¿no? Es el conjunto de técnicas consistentes en variar alguno de los parámetros, un parámetro de una onda portadora con el fin de que la misma transporte determinada información. ¿Recuerdan ustedes cuáles son las formas más frecuentes de parámetros a modificar? Bueno, la amplitud, la frecuencia o la fase de la onda. 78. ¿Qué se entiende con el término SDR, o Software Defined Radio? Bueno, es un receptor o un transmisor también de radiocomunicaciones, en el cual las funciones esenciales de procesamiento de la señal son realizadas a través de programas informáticos. ¿Se entiende este concepto, no? Es decir, lo fundamental que tiene que ver con el procesamiento de las señales, el dispositivo lo hace
lo hace una computadora a través de ciertos programas. 79. ¿Qué lectura de un medidor ROE indica una coincidencia de impedancias perfecta entre la antena y la línea de transmisión? ¿Ustedes saben lo que es la ROE? ¿Alguno que pueda definir lo que es la ROE? Al menos, ¿qué significa ROE? Relación de ondas estacionarias. Sí, es la relación de ondas estacionarias. Para definirlo fácilmente, es decir, es una relación de lo que el transmisor envía y le es devuelto por el sistema. Y La potencia. Sí, sí. Y bueno, la lectura ideal es la de 1 a 1, ¿no? O sea, que lo que se envía, lo que se envía es emitido totalmente, ¿no? Igual es inevitable, ¿no? Igual es inevitable que la potencia no vuelva hacia atrás. Algo siempre va a volver, ¿no? Sí, estamos hablando siempre de una coincidencia ideal, ¿no? Pero bueno, en un momento se puede tener valores muy cercanos al 1-1. ¿No? Si las cosas se hacen bien, se puede tener. Disculpa, Daniel. Sí. Si el ROE no se corrige, ¿te puede llegar a quemar un equipo? Sí, claro. Porque la indicación de la ROE, ojo que no es el ROE, es un error que decimos los profesionales, hablamos de el ROE, y en realidad es la ROE, porque estamos hablando de la relación de ondas estacionarias. Claro. La ROE significa de que el sistema irradiante le devuelve al transmisor la famosa reflejada, parte de la potencia que emite, ¿no? Y naturalmente que eso significa que si la ROE se escapa a valores como dice, de 10 a 1 ahí, quiere decir que en determinado momento, por supuesto, el equipo puede sufrir un deterioro. Aparte de ser desde el punto de vista de la comunicación muy deficiente, porque un sistema que uno envía energía y no la emite, no sirve desde el punto de vista de comunicación, por supuesto, genera problemas en el receptor, ¿no? Pero claro. Es decir, la ROE es el enemigo que nosotros, el principal que tenemos que combatir casi siempre en materia de radio. 80. En términos generales, ¿qué es la relación de ondas estacionarias o ROE? Bueno, ahí tenemos una definición más o menos concisa. Es una medida de cuán bien una carga se asocia a una línea de transmisión. Cuando se asocia o se acopla a la carga enviada por el transmisor a la línea de transmisión. Bien. ¿Sí? Bueno, 81. ¿Qué tipo de radiación son las señales de radio? Lo vimos cuando vimos son. La señal de radio, de lo que hay allí, en ese listado, porque también puede ser otro tipo podemos definir como la señal de radio con otros parámetros, lo que tiene que ver como radiación, son radiaciones no ionizantes. Bueno, 82. ¿Cuál es el propósito de un fusible en un circuito eléctrico? Bastante intuitivo, interrumpir la energía en caso de que haya una... 83. ¿Cuál de las siguientes es una forma de amplitud modulada? Varias veces lo dijimos, es la banda lateral única. La banda lateral única es una forma de amplitud modulada, ¿por qué? Porque se modula en amplitud. ¿Da? 84. ¿Cuál de los siguientes elementos no puede utilizarse? Dice, no puede utilizarse para transmitir en CW, telegrafía en código Morse en onda continua. Bueno, lo que sí es un manipulador vertical. Ustedes saben cuál es un manipulador vertical, ¿no? Lo más común de los que se operan que tienen una única palanca y se manipula generando los pulsos en forma manual. El que estuviste tocando hoy arriba, el otro día ya. Exacto, sí. Y el iámbico o también se llaman verticales, son los que tienen dos paletas,
o una paleta y se manipula en forma, sí, manipulando horizontalmente, ¿no? Y lo que se hace es que para cada lado del manipulador, automáticamente el dispositivo emite un punto o una raya. ¿Sí? Para un lado un punto, para un lado una raya, ¿no? Mientras que en el manipulador vertical lo que hay que hacer es esas rayas generarlas con la manipulación. Por supuesto, el teclado de un computador se puede utilizar hoy día, se utiliza ampliamente en concursos y demás para emitir los textos, ¿no? Y lo que es un disparate que no existe, es lo que ahí dice manipulador tripolar, que no tiene nada que ver. Por lo tanto, la correcta es la D, porque dice no puede utilizarse. 85. La codificación y encriptado, ¿qué diferencias son? Es decir, mejor dicho, yo lo expliqué, son cosas diferentes. 86. ¿A qué se denomina portadora? Bueno, es una onda hertziana modificada en alguno de sus parámetros por una señal que se denomina moduladora, con el fin de ¿qué? De transmitir información. Este concepto siempre va asociado a modulación, ¿no? Es decir, no tiene ningún sentido ponernos a transmitir como dentro de comunicación portadoras, porque sí, las portadoras en alguna manera se emiten para generar un fenómeno de comunicación y por lo tanto siempre están asociados a una forma de modulación. 87. ¿Qué podría causar cambios erráticos de la lectura de la ROE? Bueno, en general una conexión inadecuada a la antena o la línea de transmisión. Si las conexiones no son buenas, tanto en la antena como en la línea de transmisión, es decir, puede ocurrir cambios o lecturas erráticas de ROE. 88. ¿Qué se entiende por modo de emisión? Lo vimos más de una vez. A las técnicas que permiten incorporar información en una onda hertziana para su transmisión y posterior recepción para obtener la información original. O sea, en definitiva, entendemos por modo de emisión a las técnicas de modulación de ondas de radio. Usted ve si la definición ahí es la misma que de modular, ¿no? 89. ¿Qué puede suceder si un transmisor es operado con la ganancia del micrófono demasiado elevada? Bueno, que la señal de salida sea distorsionada. Es una 90. saturación de audio. Sí. ¿Qué se entiende por el término PTT? PTT en inglés es push to talk, ¿no? Es la función de pulsar para hablar que cambia de recibir a transmitir. Es decir, es una función que en general tienen los micrófonos, por el cual uno cuando aprieta pasa del estado de estar escuchando al de transmitir. Por eso se llama push to talk, ¿no? Apretar para hablar. 91. ¿Qué es un transceptor? Bueno, es un dispositivo que combina las funciones de transmisor y receptor. Por eso es transceptor. Transceiver en inglés, ¿no? 92. ¿Cuál es el nombre del circuito que genera una señal en una frecuencia determinada? Bueno, se llama oscilador. Sí, señor. 93. ¿Cuál de los siguientes circuitos combina una señal de voz con una portadora de radiofrecuencia? Bueno, se llama el modulador, ¿no? Justamente es el proceso por el cual, en este caso, la voz humana o el sonido, se le incorpora a la onda, a la portadora, la señal para que sea modulada. En algunos de los parámetros. En general se hace en amplitud o frecuencia. 94. ¿Qué dispositivo aumenta la salida de baja potencia de un transmisor? Bueno, un amplificador de potencia de radiofrecuencia. Con el fin de mejorar la compatibilidad electromagnética de su estación de radioaficionado con los hogares adyacentes a la misma, una de las acciones necesarias es, dice, dentro de todas las cosas que hay ahí, prestar atención al tipo y ubicación de la antena y la línea de transmisión y la puesta a tierra de la estación. Eso es básico. Ustedes saben, ¿recuerda lo que es compatibilidad electromagnética?
Bueno, la compatibilidad electromagnética es la capacidad que tiene cualquier dispositivo, sea cualquier tipo de dispositivo, siempre pongo una licuadora hasta lo que es un televisor, de convivir en el ambiente electromagnético sin generar ningún tipo de interferencia ni tampoco recibir. Y como radioaficionado lo que tenemos que, para evitar disturbios en el entorno electromagnético, lo que tenemos que hacer allí, lo que dice allí, es correcto, es prestar atención al tipo y la ubicación de la antena que utilizamos, su línea de transmisión y sobre todo, y también la puesta a tierra de la estación que estamos utilizando. Bueno, acá 96, es lo que acabo de explicar. ¿Qué es compatibilidad electromagnética, ¿no? ¿Cómo se puede definir? La capacidad de un dispositivo, equipo o sistema para funcionar de manera satisfactoria en su entorno electromagnético sin producir perturbaciones inadmisibles en el mismo. 97. ¿Qué es un filtro pasabajo y cuál puede ser sus funciones específicas? Bueno, el filtro pasabajo, ustedes saben que hay 3 tipos de filtros básicos, que son pasabajo, pasa alto y pasabanda. El pasabajo lo que hace, como la palabra indica, es un filtro que permite el paso de frecuencias más bajas de determinado valor y atenúa las altas. Y una de las aplicaciones es la reducción de emisiones armónicas de un transmisor. ¿Por qué lo explicamos más de una vez? Eso tiene que ver porque al evitar que las frecuencias más altas de determinada, sean atenuadas, eso atenúa las armónicas. Recuerden que son armónicas, ¿no? Son frecuencias cuyo valor es el producto de números enteros de la fundamental. O sea, por 2, por 3, por 4, por 5 de la fundamental. Como esas frecuencias son superiores, el filtro pasabajo lo que hace es es decir, reducir que las mismas salgan al espacio. 98, que es un filtro pasabanda. Más o menos, bueno, no lo expliqué, pero dije que existía, ¿no? ¿Y cuál puede ser una función específica? Bueno, un filtro pasabanda es la combinación de un filtro pasabajo y un pasalto, para entenderlo. Es un filtro electrónico que permite circular un determinado rango de frecuencias, atenuando el resto, y se utiliza para la reducción de señales espurias, básicamente espurias en transmisión. Es decir, la idea es que los pasabanda dicen que de tal a tal frecuencia permite la circulación de onda y por arriba o por debajo las atenúa. 99, el otro filtro que quedaba, un pasalto. La misma idea, ¿no? ¿Qué es un filtro pasalto y cuál puede ser sus funciones específicas? Bueno, es un filtro electrónico que atenúa los componentes de baja frecuencia. Pero no los de frecuencia alta. ¿Cómo? Pero no lo de frecuencia alta, sí. Claro, pero no de frecuencia alta. Y última pregunta de hoy, última pregunta de esta parte y última pregunta del cuestionario. Dice, ¿cuál de los siguientes tipos de conductores será mejor para minimizar las pérdidas del sistema de tierras de radiofrecuencia de la estación? Bueno, lo que se utiliza como para esta necesidad son las cintas anchas de cobre.